les voy a compartir la pantalla ahora, vamos a ver un poquito lo que estamos en el paso 3, la lección 3. Usted dígame si se ve bien. Sí, pastor. Bueno, la lección 3 habla de un tema que es bastante amplio, también bastante difícil de analizar, porque trata de algo del cual nosotros quizás todos hemos sido parte, porque así como se manifiesta el pecado en nuestra vida, por lo tanto se puede manifestar la hipocresía, y la hipocresía es un tema para analizar un poco, y de esto vamos a hablar ahora, de la hipocresía en la iglesia. Antes de empezar con lo que tenemos en el manual, que yo lo tengo ahí en la pantalla, quisiera decir que la palabra hipocresía es una palabra que deriva del griego, donde es la palabra Hipócrates, que significa Hipócrates o algo así, de ahí viene hipocresía, que significa literalmente actor. O sea, aún en la antigüedad, en Grecia, en esa región donde se hablaba el idioma griego antiguo, cuando se hablaba de un actor, se le decía Hipócrates. Y los actores justamente existían las obras de teatro, ¿no? Existía el teatro, no había televisión, no estaba el cine, pero habían actuaciones, y se hacían grandes obras de teatro. Y los actores por lo general usaban máscara, usaban como decimos, una careta, ¿sí? No actuaban así a cara descubierta, sino que representaban los personajes con máscara. Por eso la palabra máscara y actor y todo eso está relacionado con la hipocresía. Y un poco entendemos que esa palabra se aplica a lo que significa, o sea, tiene un significado en nuestra conducta, hipocresía. Todos creo que sabemos lo que significa hipocresía, pero vamos a ir viéndolo un poquito a medida que vamos viendo los pasajes, ¿sí? Entonces hay tres afirmaciones, dice la hipocresía en la iglesia, podríamos allí decir si es falso o verdadero. Todos los cristianos son hipócritas. ¿Eso qué piensan? ¿Es verdadero, falso? ¿Cómo lo ven? Falso. Falso, no todos los cristianos son hipócritas. No existe una iglesia perfecta. ¿Cómo lo ven? No existe una iglesia perfecta. ¿Qué piensan? Verdadero. Eso es verdadero. La iglesia perfecta no existe. Bueno, hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Verdadero. Eso es verdadero, ¿sí? Entonces hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Y esto es además de ser una realidad, debe ser un tema un poco de preocupación, tanto para uno mismo, para las ovejas, para los que forman parte de una iglesia, como para los que están liderando la iglesia. Sí, debe ser un tema un poco de preocupación, porque realmente aquella persona que no es un verdadero creyente y está en la iglesia es un problema. Es un problema para él mismo principalmente, pero para el cuerpo de Cristo. Entonces, algunas veces se toma muy livianamente. Se dice, bueno, eso, hay personas que no son verdaderos creyentes y bueno, que se deja así el asunto, o sea, como que no se hace nada al respecto. O eso es una tarea que se encarga el pastor o los líderes, pero no me tengo por qué meter en la vida de otro. Y ahí vamos a la lección primera, ¿no? Donde dice, en la iglesia no se trata de que cada uno hace su vida y no me importa la vida del otro. Sabemos que Dios no diseñó la iglesia así, para que nos tratemos así. Porque la iglesia tiene que crecer en santidad, y si yo estoy en santidad, voy a afectar la vida de mi hermano, así como afecto positivamente la vida de mi hermano, o la afecto negativamente. Por lo tanto,
si un hermano está bien espiritualmente, yo puedo pensar, bueno, es la vida de él, a mí no me afecta, y la realidad es que sí te afecta, sí te perjudica y perjudica todo el cuerpo. O sea, por eso es la idea del cuerpo. El cuerpo no puede decir, bueno, el hígado funciona mal, así que no importa, mientras todo lo demás funcione bien, está bien, todos los órganos están bien, ¿no? El cuerpo funciona mal, un órgano, un sistema que esté funcionando mal, una célula que esté funcionando mal, o sea, todo el cuerpo está en problemas. Y por eso que la palabra de Dios enseña que la iglesia es un cuerpo. De manera que la cultura de hoy, o sea, la enseñanza que tenemos del mundo es, miremos las cosas de una forma individual, no nos tiene por qué importar mucho la vida del otro, cada uno hace su vida y bueno, vivámosla así. Como o sea, tratemos de agradar a Dios, yo y el fulanito no me importa. Y no es así. Yo tengo que velar por la salud espiritual de la iglesia y de mis hermanos. Y si yo veo a un hermano que no está bien, yo tengo que tratar de restaurarlo, ayudar a que se restaure, a que se arrepienta, a que cambie, a que mejore, aconsejarlo. Y esa es una tarea que parte de las personas, la Biblia dice que es de los espirituales, no dice que es de los pastores, dice que es de los espirituales, ¿sí? Lamentablemente las iglesias dicen, bueno, ¿quién es espiritual? Los líderes, yo no. Entonces, es como que vamos desligándonos de responsabilidad. Pero en esto estamos aprendiendo de que a medida que vamos creciendo, madurando en la fe, nosotros vamos entendiendo de que somos parte de un cuerpo y todo lo que hacemos va a tener un efecto positivo o negativo en las personas que nos rodean y en el cuerpo de Cristo y en los propósitos que Dios tiene para con nosotros y para con la iglesia. Recuerden, nosotros tenemos planes personales, Dios tiene planes para nuestras vidas también. Es verdad, queremos que Dios cumpla su plan para nuestras vidas, pero ese plan para nuestras vidas no está desvinculado de la iglesia. Está todo conectado, ligado, interrelacionado, ¿sí? Entonces a veces pensamos que la iglesia es como si fuera un lugar que está conectado con mi vida, ¿sí? Es como decir, yo tengo mis planes para mi vida y ¿qué tiene que ver el gimnasio donde voy a hacer ejercicio? No tiene nada que ver, es un gimnasio. Si yo me mudo, me voy a otro. ¿La gente piensa que la iglesia es un lugar así, donde uno recibe un servicio? Y que mientras me sirva, mientras cumpla el objetivo de servirme para una necesidad, voy bien. Pero no es así. La iglesia es una familia, es un cuerpo donde está todo vinculado y relacionado y todo va a ser afectado, tanto mis propósitos personales como los propósitos que Dios tiene para con la iglesia. ¿Sí? Y esto es muy importante, todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque muchas veces una de las cosas que luchamos los pastores es con los hermanos que toman decisiones muy individualistas y no piensan, no meditan en cómo eso afecta al cuerpo de Cristo. ¿Qué manera? ¿No? Y sí hay que considerarlo, ¿eh? Porque Dios dice que nos insertó en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, si tenemos actitudes o comportamientos que son hipócritas o está la hipocresía en nuestra vida, es un problema serio. Entonces vamos a ver la queja, el artículo que dice aquí. Muchos dicen, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Algunos predicadores sacan plata de la gente mientras viven con lujos. Usan su posición para controlar y explotar a otros. Lo trágico es que a veces tienen razón y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da motivo para alejarse de Dios. Bien. ¿Qué es lo que pasa? La hipocresía, el accionar hipócrita de las iglesias, de los hermanos y de los líderes, esto hace que personas no puedan tener acceso o escuchar el Evangelio y alejarse de Dios. Y esto lo va a decir el Señor de una forma muy, muy clara. Dice, Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley, en Mateo 23, ¿y cuál era el resultado de la hipocresía? Vamos a ver un poco ese pasaje de Mateo 23 y cuál era el problema principal del hipócrita.
Yo lo tengo aquí, Mateo 23, está en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver a Jesús hablando en estos pasajes, versículo 13, Mateo 23, versículo 13 y versículos 23 al 28. ¿Lo ven ahí? ¿Lo tienen en la pantalla? Sí, pastor. Sí, dice, vamos a ver, ahí arribita. Mateo 23, 13. Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Quiero decirles, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ellos estaban encargados de enseñar al pueblo la ley de Dios. ¿Sí? Los fariseos eran un grupo de personas que tenían como principal función era enseñar la palabra de Dios al pueblo. ¿Sí? Pero fíjense, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Entonces, maestros de la ley, fariseos, eran el grupo que se había formado en ese tiempo de Jesús, o sea, antes, en el siglo I y antes, se había formado un grupo de maestros, rabinos, que se habían encargado de decir, bueno, ahora tenemos que, ya que tenemos una cierta libertad de poder enseñar, tenemos que expandir y enseñar la ley de Dios, la ley de Moisés, y volver a las enseñanzas que nos dejó Moisés en la ley. Y esto lo comenzaron a hacer los fariseos. En un sentido, a los fariseos se le debe ese acelo por preservar la ley, por cuidar la palabra de Dios, pero ellos se corrompieron y se hicieron hipócritas. Dice, le cierran a los demás al reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Entonces la pregunta que veníamos diciendo era, ¿cuál era el resultado de la hipocresía? ¿Qué piensas? Fácil, ¿no? ¿Qué hace la hipocresía según este pasaje? ¿De qué los acusa el Señor a las personas que han... Fíjense que el Señor les está hablando, no les está hablando de la creencia, sino les está hablando de algo del corazón, de la conducta. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba provocando esta conducta de hipocresía? Apartar a las personas de la verdad. Le cierran el reino de Dios. Testimonio. ¿Y qué era lo que producía? Fíjense que es muy fuerte esto, ¿eh? Son piedra de tropiezo para que otros lleguen a Cristo. Exacto. Acá es aún más fuerte. También, si bien habla de piedra de tropiezo, ponen estorbo. Acá el Señor les está diciendo, por causa de su hipocresía, las personas no pueden encontrar el camino de salvación. Ni ellos mismos. Ni ellos mismos. O sea, ustedes se pierden y las personas que están perdidas, es como que ustedes van rumbo a un precipicio y están arrastrando y empujando a esas personas hacia el precipicio. Después le dice, a ver, ¿cuál es la segunda pregunta? Y dice, ¿cuál es el problema principal del hipócrita? Vamos a ver. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del plato, pero dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Interesante, limpia por dentro y quedará limpio por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Bien, ¿cuál es el problema principal de la persona hipócrita?
no mostrarse tal cual eran, ¿no? O sea, ellos tenían un problema de, acá como dicen, ¿no? Cuidaban las apariencias externas, mientras que sus corazones guardaban toda clase de injusticia, o sea, personas totalmente no cristianas en absoluto, ¿no? Sino que personas que cuidaban la apariencia nada más, que las demás vieran lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de maldad, tenían un problema de hipocresía. Ese es el problema que tenían. El problema principal del hipócrita es que tiene su corazón alberga pecado, y lo tapa, lo oculta con buenas acciones. Y es inconsciente en esto. Fíjense, quiero que aquí viene el punto, porque uno dice, bueno, ok, vamos a suponer que yo quiero engañar a alguien a propósito. Entonces ahí yo soy un engañador, engaño a propósito con toda la intención de engañarte, y para que no me descubras que estoy engañándote, me disfrazo, te digo otra cosa, te engaño si es la mentira. Pero el hipócrita es una persona, es más complicado porque se engaña a sí mismo. Está creyendo que por su buena acción, por su buena obra, está siendo justificado ante Dios. O está siendo, mientras te vean bien, eso ante los ojos de Dios está bien. Entonces el hipócrita es un sepulcro blanqueado. Entonces se preocupa por lo externo, tal punto que piensa que lo externo es lo que realmente lo hace sentir bien. Y ahí está el problema, a tal punto que no se da cuenta de la gravedad de su situación. ¿Sí? Por eso yo creo que la hipocresía, esto es una especie de, como dice, ciego, es una especie de ceguera tan seria que hace que la persona no sea consciente de la gravedad de su problema. Ustedes saben, yo no sé si a ustedes les dije por qué dice coláis el mosquito. Vieron que le dice ustedes cuelan el mosquito. Y es un detalle interesante ahí. ¿Ustedes saben qué significa colar el mosquito? ¿Por qué les dice? No sé si lo habíamos leído ahí. Por ahí está, Anís, asunto importante de la ley. Dice, cuelan el mosquito, aquí está, versículo 23, pero tragan el camello. O sea, acá está dando dos, como diciendo, cuelan el mosquito, pero se tragan un camello, lo cual el camello es una comida inmunda para un judío. Pero bueno, se los voy a decir por qué colaban el mosquito. Porque comer el mosquito era un insecto, si se comía, era prohibido por la ley. Moisés dio una dieta alimentaria y comer insectos estaba prohibido. Entonces, no se podía comer ningún tipo de... Dentro de los animales que no se podían comer estaban los insectos. Y el mosquito es un insecto. Entonces, cuando ellos bebían el agua o bebían el vino, recuerden que el agua se purificaba con un poco de fermentación de la uva. Entonces, normalmente se tomaba un jugo de uva un poquito fermentado con el propósito de purificar el agua, pero en ese proceso no había filtros como hoy tenemos el agua purificada, el agua filtrada, el agua tratada con químicos. Nosotros tomamos agua pura. En ese tiempo el agua no era tan pura, entonces ellos pensaban, si en el agua realmente cae un insecto, cae un mosquito, y yo estoy tomando agua y el mosquito entra porque lo tomé sin querer, me estoy contaminando delante de Dios. Entonces ellos decían, mejor hay que tomar agua o tomar el líquido que sea, el vino, lo que sea que estén tomando, apretando los dientes. Entonces apretaban los dientes y el agua pasaba por entre medio de los dientes y el mosquito se colaba, o sea, no entraba, era como un colador que usaba. Fíjense qué interesante. Entonces, seguramente era común ver a un fariseo cuando tomaba algo, apretando los dientes así y tomando, porque no quería desobedecer a Dios. Pero dice, estas personas son tan meticulosos, tan meticulosos, que hacen esto, pero no se dan cuenta que están haciendo otras cosas
que son terriblemente malas y no se están dando cuenta de eso, y creyendo que porque están colando el mosquito están agradando a Dios. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo es el tema de la hipocresía? Cómo se engaña a uno mismo. Donde se pone a mirar ciertas cosas y no está mirando lo esencial, la justicia, la misericordia, la paz, la bondad, etc. Y también dice, es necesario, no hay que dejar hacerlo uno por el otro. También hace una aclaración, porque hay, también habla de diezmar, de ser muy meticulosos, eran muy meticulosos. Bueno, la persona que entra en un estado de hipocresía comienza a mirar aspectos, detalles que más se enfocan hacia lo externo que hacia lo interno. Y ahí empieza un camino de falsedad y hipocresía que engaña a otros y engañamos a los demás. ¿Sí? También, pastor, yo veo que son personas contumaces, que aún conociendo o sin conocer, persisten en el error, andan en el error y quieren que otro lo siga. Sí. Entonces, son personas que se sostienen sabiendo o no sabiendo la verdad, se sostienen en el error y se esconde como el lobo se esconde tras la máscara de la oveja, aparentando lo que no es. Exacto, es muy tremendo. Cuando una persona se convierte en ese aspecto, también se puede tornar, como usted dice, contumaz, llevando a otras personas, arrastrándolos, influenciando la mente, el corazón de otras personas. Es decir, es todo lo contrario a lo que es la gracia de Dios, ¿no? Y son contumaces, sí, influencian negativamente a otros. Dice, al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia, rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. Otros, que ya son cristianos, caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia. ¿Sí? Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. ¿Qué piensan? ¿Es verdad esto o no? Sirven a Dios, pero no son salvos. No lo están haciendo guiados por el Espíritu. Ahí en Mateo 7, 21, 23. ¿Qué piensan? A ver, ¿sí o no? Sirven a Dios, Sí. pero no son convertidos. Sí, puede ser que sí. Sí, puede ser. Sí. Hay personas que hacen obras, que hacen muchas obras, y algunas obras son muy admirables, pero no son convertidas. Y esto es tremendo, porque nosotros no podemos juzgar, pero aquí vemos en Mateo, dice en Mateo 7, 21, 23, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es fuerte esta palabra y es una declaración muy dura, porque uno puede hacer cosas en el nombre del Señor y no tener una relación con Cristo, porque cuando dice el Señor nunca los conocí, está hablando de que hicieron cosas pero no tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, una experiencia de nueva vida en Él. Ahora, en mi opinión, creo que si siempre, aún las cosas que hacen ellos, Dios las puede usar. Es decir, yo hipócritamente, yo les predico el evangelio a alguien, aunque lo hago para ganar gloria, o por un interés personal, o para ganar dinero, o para que me vean, o pensando que Dios me va a dar un premio, o sin creer, digamos, sin estar creyendo realmente lo que digo, o con pensamientos negativos, yo puedo ser
estar haciendo algo fuera del temor de Dios, fuera del Espíritu Santo de Dios, pero si estoy predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios va a actuar por sí mismo. ¿Se entiende? Porque la misma palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? Y esto es la realidad, que a veces uno se confunde. Hace poco nos enteramos muy tristemente de que una persona muy admirada en lo que es la enseñanza bíblica se descubrió que estaban en relación. Es muy triste, ¿no? Creo que ustedes se han enterado de Rav Zachariah. Falleció, pero un gran apologeta que se descubrió que había tenido relaciones inapropiadas con mujeres. Sin embargo, el hombre escribía libros y daba discursos y mensajes. Una persona. Ahora, yo no sé qué pensar, es muy difícil. Era un hipócrita. Ahí vemos una persona actuando en hipocresía total. Me llama la atención cómo no tenía temor de Dios este hombre por las cosas que hacía y bueno, se descubrieron lamentablemente después que falleció. Pero uno lee un libro de Rav Zachariah y encuentra cosas tremendas. Ahora, ¿por qué son cosas buenas? Ese libro escribe conceptos buenos. Bueno, porque no es él, es la palabra de Dios, ¿se entiende? No es la persona que está escribiendo, es Dios mismo que está usando su palabra. Entonces cuando dice, echamos fuera demonios, sí, los demonios debían haber salido, porque en el nombre de Jesús salieron, pero ellos, los que estaban ejerciendo ese trabajo, eran hipócritas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿se puede estar sirviendo a Dios y no ser convertido? Sí. Por eso, mis queridos hermanos, la relación personal con Jesucristo, la seguridad de la salvación y una vida íntima con Cristo son esenciales para hacer la obra de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende el principio? Yo he escuchado a lo largo de que soy cristiano y a lo largo de que soy pastor, me he encontrado con millones de creyentes que digan, no, pero tienen que servir al Señor, hay que servir al Señor, porque piensan que servir al Señor es lo que te va a dar una relación personal con Cristo buena, perfecta y madura. Pónganlo a la iglesia a trabajar. Pastor, dele trabajo al hermano, dele cosas para que haga. Y yo no me importa que haga cosas, a mí lo que me importa es que tenga una relación personal con Cristo, porque si no, no quiero que le pase lo que dice acá en Mateo, apartados de mí no los conozco. Yo quiero que la persona conozca a Cristo y el resultado de eso va a ser servir a Dios. Va a ser una consecuencia, ¿me entiendes? Y muchas veces las personas pensamos que no, que la relación con Dios se mejora cuando nos ponemos a hacer cosas. O sea, no, vamos a servir al Señor que ahí nos vamos a poner bien. No, no te vas a poner bien. Es más, te vas a poner hipócrita. Porque piensas que por servirle a Él estás agradándole y estás bien. No, mi hermano, es al revés. Tú tienes que estar bien con el Señor, lleno de su Espíritu Santo, en una relación íntima, personal con Él, en paz con Cristo, y la consecuencia de eso va a ser servir a Dios, en lo que Él te indique que le debes hacer. Amén. Fíjense que yo, dice el Señor, nunca te conocí. Es más, hiciste cosas que yo no quería que hagas y que yo nunca te dije que hicieras. Hay cantidad de personas, mire, yo creo que, hermanos, hay cantidad de personas que están haciendo cosas que el Señor nunca les dijo que hicieran siquiera. Pero el que tiene una verdadera relación con Cristo, entonces esa persona va a trabajar y va a servir realmente. Dios va a obrar y servir a través de él. Por eso es muy importante lo que estamos viendo, para salir de la hipocresía y para salir de la creencia de que cuanto más cositas buenas hagamos, mejor estamos con el Señor. Sí, está bien hacer cosas buenas. Lo de afuera, primero se tiene que limpiar lo de adentro. Eso es lo que el Señor decía. Si tú no limpias lo de adentro, no puedes limpiarlo de afuera. Puedes limpiarlo de afuera, pero si lo de adentro está sucio, no sirve de nada. Eso es lo que denuncia el Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de caer en eso. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien?
Amén. Amén. Que hace un verdadero cristiano, hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabe que hace la voluntad de Dios? Porque Dios lo está guiando en una intimidad, en una relación personal, íntima con Él. ¿Sí? Por eso es tan importante. Mira, ¿son hipócritas todos los cristianos? Bueno, ¿cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? ¿Cómo responderían si alguien les dice, no, hay mucha hipocresía en la iglesia, los cristianos son hipócritas? ¿Qué piensan? ¿Qué responden a eso? Si alguna vez se han encontrado o saben que está ese pensamiento en cuanto a la hipocresía de la iglesia. ¿Alguno que me pueda comentar algo acerca de esto? La hipocresía. Yo le diría, pastor, no todo el cristiano es hipócrita. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. O sea, el hipócrita tú lo vas a reconocer inmediatamente por sus acciones. Son personas que no se puede confiar, son personas traicioneras, son personas que tienen doble cara. Entonces, por los frutos tú lo vas a conocer. No todos son así. Exacto. Dice, esta es una verdad media, porque realmente no todos son así. Exacto. En parte tienen razón porque todos hemos actuado hipócritamente alguna vez. En algunas veces hemos tenido actitudes, todos hemos tenido actitudes hipócritas. Al entender que en la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas entre los que están en el proceso de sanarse. Lo que nosotros entendemos es que sí, tengamos actitudes hipócritas o estamos en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y estamos en un proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces eso es muy diferente a pensar que son hipócritas. Tenemos que pensar, bueno, en la iglesia son personas imperfectas que van camino hacia una madurez, que van camino a mejorar, a perfeccionarse, ¿sí? Hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. El hipócrita. ¿Cuál es el estilo de vida de un hipócrita? Puede ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y aún en público está lleno de contradicciones. Muchos ni son convertidos, otros sí lo son, pero la disciplina del Señor vendrá sobre ellos. Entonces puede ser una persona que esté actuando hipócritamente o no esté, pero si es un verdadero creyente, Dios lo va a disciplinar, ¿sí? Va a haber un proceso disciplinario para que deje ese camino de hipocresía y dice la palabra de Dios que participe de la santidad de Dios, ¿sí? La realidad es que yo cuando analizo este tema de la hipocresía, algunas personas toman esto de la sinceridad como para justificarse y esconderse detrás de esa falsa sinceridad para decir, bueno, yo no soy hipócrita, por eso yo no me congrego, yo no soy hipócrita, por eso yo sigo mi corazón, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo soy bueno y que yo soy honrado y que yo soy honesto y no soy como los que van a la iglesia, que son hipócritas. Y ese es otro tipo de engaño y de hipocresía, ¿sí? Que pensar que uno es más santo, es decir, yo no me identifico con Cristo, no voy a la iglesia, no leo la palabra, no tengo una relación con Cristo, no me congrego, pero Dios sabe que yo soy sincero. Sin nada. No. La persona se esconde detrás, tiene un mecanismo de defensa pensando que Dios valora el hacer tu vida. Si soy sincero, ¿no? Yo soy así, soy abierto, soy sincero. Y no soy hipócrita.
Pero acá la palabra de Dios está hablando el que hace la voluntad del Señor, no el que hace lo que cree y lo que le parece mejor y lo que le dicta su pensamiento, por más sincero que sea. ¿Entiendes? Acá Dios le está diciendo, tienes que obedecer a Dios, no es cuestión de que pues yo soy sincero y te digo lo que, y bueno, es lo mismo que pasa con las personas que dicen, no, yo te digo las cosas sinceramente, y por ahí lo que le estás diciendo o es una mentira, o es algo que lo está lastimando, o lo está conduciendo al error, o es un pensamiento que te lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Podemos estar sinceramente equivocados y sinceramente arrastrados hacia el infierno. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos enseña de que no debemos ser hipócritas, sino que debemos estar centrados en la palabra de Dios, centrados en Él, obedeciendo su palabra sinceramente, pero teniendo conocimiento de lo que Él quiere y de lo que Él espera para nuestras vidas. ¿Sí? Pretende ser aquí dijimos, el cristiano sincero, marque lo que son ciertas. El cristiano sincero, ¿cuál es lo que es cierto? ¿El cristiano sincero no peca? ¿Esto Sí, es falso? peca. Sí peca. Sí, peca. ¿Reconoce y confiesa su pecado? Sí. Sí, entonces esto no es cierto. Pastor. ¿Se cree mejor que otros? No. No. ¿Todavía batalla con deseos carnales el cristiano sincero? Sí. Sí. No es perfecto todavía. Es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente. El cristiano sincero imita a Cristo tanto en público como en privado. Aún así, sigue siendo pecador salvo por gracia. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante. Y cuando digo pide perdón, se apropia del perdón que ya está otorgado. Ya lo habíamos hablado. No es que Dios decide perdonarlo o no, sino que se apropia del perdón que ya Dios le ha otorgado porque él confiesa y reconoce que ha muerto con Cristo y que se considera muerto al pecado y vivo para con Dios. Entonces ahí él en un sentido pide perdón, pero no es para que Dios decida si lo da o no, sino porque él ya se apropia de ese perdón que ya estaba dado. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros ni hace excusas. Aún el apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo. ¿Sí? El apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo lo tuvo que corregir, lo tuvo que reprender. Fíjese qué interesante. Perdón, que alguien me quería preguntar algo. Rita. Sí, Rita, ¿me querías preguntar algo? Parece que está teniendo problemas dentro de la casa con la computadora. Por eso yo estoy aquí en mi oficina, tranquilo. Ok. Bueno, está bien. Vamos a esperar que se solucione. Bueno, Pablo le dice aquí encontramos donde Pedro estaba actuando hipócritamente. En Gálatas 2:11 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la conducta hipócrita. Fíjense, estamos hablando de siervos de Dios, que tuvieron actitudes y conductas hipócritas. Ven que puede pasar eso. Dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ahí Pablo lo reprendió, fue muy duro, fue directo, fue adelante de todo el mundo. Algunos cuestionan, algunos creen que esta actitud de Pablo fue demasiado fuerte, no siguió la regla que el Señor Jesús había dicho, pero lo cierto acá lo que está diciendo es que Pablo no toleró la hipocresía, porque esto de la hipocresía iba a traer mucho perjuicio a las familias creyentes, a la iglesia en general y al Evangelio. ¿Sí? Al Evangelio. Entonces Pablo reprendió. ¿Por qué hipócrita? Y bueno, porque ellos
ellos estaban actuando como judíos, ellos estaban ajustándose a ciertas reglas judaicas cuando ya Dios había establecido que ahora estaban bajo la gracia y ya tenían el conocimiento, por lo menos deberían tener el conocimiento de que el nuevo programa de Dios ya no incluía el ajustarse a los requerimientos de la ley de Moisés, ¿sí? Y ellos estaban actuando hipócritamente, porque justamente el hipócrita piensa que tiene un grado de mayor espiritualidad o privilegio ante Dios. Esa es otra de las cosas que hace el actuar, no actuar de corazón, ¿sí? Bueno, dice, vea la cita de John Newton en la columna de la izquierda. ¿Qué trataba de decir? John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios, para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Medite en sus palabras. Al reflexionar sobre mi vida, me di cuenta de que no soy lo que debería ser, no soy lo que podría ser, no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Amén? Amén. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que somos, y todo lo que somos por la gracia de Dios. ¿Cuál es la invitación que Cristo hace en Mateo 11:28? ¿Se acuerdan Mateo 11:28 que dice? Es un pasaje que deben memorizar, ¿eh? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. En la versión moderna dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y obligados, y yo les daré descanso. ¿Por qué cita este pasaje aquí? La iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. No debe sorprendernos cuando encontramos debilidad en la iglesia, más bien debe motivarnos hacia la compasión, ¿sí? Entonces los que hacían las personas hipócritas, que eran personas que se miraban solo lo externo, ponían cargas en los hermanos en lugar de ayudarlos a restaurarse y a caminar y a tener una vida en Cristo. Entonces ponían cargas. Entonces viene la hermanita Pepita y me dice, pastor, estoy con un problema, tengo una debilidad, o viene el hermano fulanito y está con un problema, tiene una debilidad, está luchando con un pecado, y yo le digo, muy bien hermano, ¿cuántas horas lee la Biblia usted por día? Y no, la verdad que la guardé en un cajón y no sé dónde la puse, me dice. Mal, hermano. ¿Y cuántas veces vino a la reunión de oración? Y no, porque no puede, mal, tiene que venir 4 veces a la semana. ¿Y cuántas veces lee la Biblia? Me dijo, no la lee nunca, bueno, tiene que empezar a leerla 3 veces, 3 horas por día. ¿Y usted anota lo que lee? Y no, ¿cómo? Y así, le comienzo a dar reglas. ¿Y usted se bautizó y tomó la Santa Cena y diezmó? Y no hice nada de eso. Entonces, ¿cómo quiere que Dios lo bendiga, hermano? Si usted no diezma, no tomó la Santa Cena, no se congregó en las últimas reuniones de oración, no leyó 3 horas la Biblia por día, no oró 1 hora por día, así nunca usted va a pensar, ¿y qué tengo que hacer todo eso para resolver Y claro, empiece. Entonces le estamos dando cargas a la persona. Y esto es lo que hacían los fariseos, cargas. Pensamos que empieza a hacer obras y ya está. Mientras usted haga obras, usted va a ver que eso es lo que a Dios le importa. Entonces Juancito, Pepito, Pepita y Cuchuflito empieza, mire pastor, ya estoy bien. ¿Usted está bien? Leo 4 horas diarias la Biblia. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué más? ¿Cuántas reuniones de oración hay? 4 reuniones de oración. Yo fui a otra más. Fui a las 4, más me agregué una más, me anoté en una iglesia por allá. ¡Ah! A 5. 10 más. 20% estoy dándome. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y yo pienso, y la persona piensa que está bien. Ya se les resolvieron los problemas, que ya no tiene nada. Y sin embargo, eso está por dentro, se está pudriendo y hay huesos muertos. ¿Y qué pasa? Ve a otro
que dice, no, yo oro una vez por semana. No, eso está muy mal. Y ahí empezamos con las reglas. Y las reglas y la ley es toda carga. Y Jesús le dijo, les dijo así a los discípulos, dijo, ustedes están cargados y agotados. ¿Por qué estaban cargados y agotados? Porque estaban viviendo esa rigurosidad que los fariseos les estaban imponiendo. Entonces estaban cargados. Decimos, nosotros no podemos hacer todo esto, no podemos vivir de ese nivel de exigencia. Jesús dijo, yo les haré descansar, y le dice, llevad mi yugo. O sea, ustedes tienen un yugo, pero yo les voy a poner otro. Y cuando él les dice, voy a ponerle otro, él les está hablando de que él mismo, fíjense qué maravilloso, porque yo sí puedo, una cosa es orar, asistir a todas las reuniones, leer como ley, y otra cosa es hacerlo bajo la guía del Espíritu de Dios en una relación personal con Él. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y estoy guiado por el Espíritu Santo de Dios, no va a ser una carga. Al contrario, va a ser una alegría, un gozo, va a ser un fruto. ¿Se entiende lo que el Señor les está hablando cuando estén cargados? Nosotros estamos cargados, decimos, Señor, son muchas las exigencias, son muchas las cosas que yo me imponen y me impongo yo mismo, pero esto me carga, no puedo hacerlo. Yo necesito que seas tú el que obre a través mío, en mí a través mío. Y ahí nosotros vamos a estar ayudando para caminar en ese proceso, no poniendo cargas, sino ayudando a las personas a tener esa intimidad con Cristo. Ahora con todo lo que dije, no quiero que lo interpreten como que estoy diciendo, bueno, no importa, total, yo me dejo guiar por el Señor y no cumplo y no hago nada. No está diciendo el Señor eso. Lo que está diciendo es que tengamos cuidado, que el medir nuestro bienestar espiritual sea solamente por las cosas que pensamos, por las cosas que hacemos, porque puede ser que sean cargas. Dice, fíjense, ¿cuál es el propósito de congregarse con otros creyentes? Lo leemos ahí. Hebreos 10, 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Lo leemos ahí? No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es lo que dice Hebreos. Entonces, ¿cuál es la razón de congregarse, por ejemplo? ¿Cuál es la razón, según este pasaje, el mandato bíblico, lo que el Señor está diciendo a los creyentes? Deben congregarse, deben reunirse. ¿Por qué? Estoy hablando demasiado. Para incitarnos al amor, incitarnos a las buenas obras. Exactamente. Una de las razones por las cuales nos reunimos y nos congregamos es para estimularnos al amor y a las buenas obras, y para que haya una interrelación entre nosotros. Yo recibo y doy, tú das, él recibe, es el ministerio. Nosotros tenemos que estar pensando de que Dios quiere que nosotros recibamos y demos. Eso significa el amor y las buenas obras, recibir y dar. Pero si lo miramos desde el punto de vista fariseo, decimos, no, Dios quiere que yo asista a un lugar, esté ahí una hora escuchando y me vaya a casa, y eso es haga eso toda la vida. Mientras yo haga eso, que venir a una iglesia, escuchar a un predicador, irme a casa, mientras yo haga eso, esa actividad, ya estoy bien. Estoy bien con Dios, estoy bien espiritualmente. Y sin embargo, decimos, ¿cómo está usted bien espiritualmente? Estoy bien. ¿Y por qué está bien? Y bueno, porque estoy asistiendo. ¿Cómo está su corazón? Y está bien. ¿Por qué? Y porque voy a la iglesia el domingo.
¿Y cómo está su corazón y la guía del Espíritu Santo? Usted, cuando va a la iglesia, ¿qué hace? No, escucho el mensaje, canto la canción. Y eso ya me califica, me pone dentro de un orden donde estoy bien. Bueno, cuidado con eso. Pastor, eso me Cuidado, recuerda. porque puede ser que no estemos bien para nada. Estemos a años luz de realmente estar bien. Por eso el Señor nos alienta, cuidado con enfocarnos en las obras, porque los fariseos se enfocaban en las obras. Y sus corazones no estaban, sus corazones estaban lejos. Sí, perdón, hermanos. Sí, eso me recuerda a mí cuando yo era adepto, uno más de los testigos de Jehová, en lo cual yo vi la espiritualidad de su adepto por la cantidad de trabajo o de horas que ellos están afuera. Tienen que hacer determinadas horas, y si yo hago las horas que me ha sido impuesta, yo soy un buen cristiano, un buen miembro. Entonces ellos califican por las obras la espiritualidad, y no es así. Eso era lo que hacían los fariseos. Así es, bueno, exacto. Las religiones, como los testigos de Jehová, ellos ponen justamente la cantidad de horas, cantidad de cosas, cantidad de reglas que tienen que cumplir. Y no, a ver, no nos entendamos mal. Estamos hablando de religiosidad que hacen esto. Todas las religiones tienen ese conjunto de reglas y de normas, distintas, pero creen que estas son las que determinan si uno está bien delante de Dios o no. Fíjense, vamos a ver, y vemos que no es así. Por eso que Dios nos está llamando a examinar nuestro corazón, a examinar nuestro andar, a examinar nuestra vida delante del Señor, a pensar después que entregamos nuestros miembros al Señor, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y este es el llamado a examinarnos, porque realmente todo lo que Dios nos llama a hacer es bajo el poder y la guía y la llenura y el control de su Espíritu Santo. Amén. Así debe ser. Ahora, ¿qué hacían los primeros creyentes? Se mantenían, fíjense los primeros creyentes, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esto es lo que hacían los creyentes, lo que debemos hacer. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, lo que estamos haciendo nosotros, principio apostólico, en la comunión unos con otros. Esto, el partimiento del pan, se refiere al recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Recordaban por qué estaban ahí, cuál era la razón por la que estaban allí, y permanecían en la oración, en la comunión con Dios. Esto es lo que hacían lo que vemos, lo que hacían los creyentes. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios? Juan 13, 34 y 35. ¿Cómo se podría identificar? Acá hay más pasajes. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Dice, este es el mandamiento nuevo que os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son hipócritas, no, que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esto lo decía Jesús. Entonces Jesús está hablando de que en los creyentes debe crecer y nutrir una relación de amor entre los hermanos, una relación que no es la relación de amistad, que me llevo bien, que me voy a comer con mi pana, con mi amigo, no es solamente eso, es una relación donde yo me preocupo por la vida espiritual de mi hermano. Eso es el amor. No es la amistad, porque uno dice, uy, me llevo bien con fulanito porque es mi amigo. Bueno, es tu amigo, pero necesitamos que el amor no es solamente llevarse bien y tener una amistad con una persona. El amor significa de que yo me interesa la vida espiritual de
mi hermano. Amén. Y si me interesa la vida espiritual de mi hermano, yo me preocuparé por lo mejor para él. ¿Sí? Es decir, el amor significa que yo quiero lo mejor, y lo mejor tiene que partir del conocimiento, el conocimiento de qué es lo mejor. Y para saber qué es lo mejor tengo que amar con conocimiento. Entonces lo mejor para él tengo que saber qué es lo mejor, y para saber qué es lo mejor tengo que estar lleno del conocimiento de su palabra. Lo habíamos leído y lo habíamos meditado en los pasajes, en otras clases anteriores. Dice, hermanos, yo creo que ustedes están llenos de bondad, llenos de amor, llenos de compasión, para amonestarse los unos a los otros. Ese es el amor. No es estar en una relación de fraternidad, que eso es lo bueno, es bueno ser amigos y tener ese compañerismo y esa amistad, pero el amor va mucho más allá. Entonces mi hermanito hizo algo que no me gusta, o me habló mal, o me miró mal, o no me saludó, o me dijo que tenía la nariz larga. Ay, no me gustó. Bueno, ya no le hablo más. Ya le bajo a la cortina, ya no me junto más, ya no tengo relación con él. No, hermano, tienes que procurar el bienestar y el bien de ese hermano. Encauzarlo, corregirlo, enseñarle, edificarlo. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso tenemos que crecer y madurar. Amén. No podemos ser indiferentes. Ahora, si la persona está en pecado y después de enseñarle, después de corregirlo, después de instruirlo, después de exhortarlo, después de animarlo, persiste en pecado, la Biblia dice, bueno, ya ahí hay que tomar otra decisión, hay que tomar un tipo de relación distinta. Cuando la persona persiste en pecar y persiste en su camino, ya ahí hay que tener una relación distinta, porque hay que aplicar de otra manera el amor ahí, ¿sí? Porque esa persona necesita otro tipo de trato, ¿sí? Como una persona que se está envenenando a sí mismo o está haciendo un acto que... Entonces ahí hay otro tipo de relación. Pero la realidad es que todos estamos llamados a relacionarnos con amor, y el amor significa conocernos, conocer de Dios y ayudarle a las personas a su crecimiento, a su madurez, y no serle de tropiezo. ¿Amén, hermanos? Un buen trabajo, pero no lo podríamos hacer si no estamos unidos y aferrados al Señor. Dice, pasos para cristianos sinceros. Asegúrese de que está siguiendo a Cristo y no al hombre. Haciendo esto no será decepcionado cuando las personas fallen. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo a otros. Denuncie la hipocresía, combátala con enseñanza, exhortación y disciplina. ¿Ven? No sea intimidado por acusaciones de hipocresía, úselas como ocasión de examinarse y después siga adelante. ¿Sí? Cuando la persona te está acusando, bueno, hay que examinarse y no enojarse. No permita que el diablo le paralice con mentiras. Al ver la hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no los hipócritas. Medite en las vidas de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Dependa del Espíritu para producir fruto y eliminar las obras de la carne. ¿Sí? Fíjense que las obras de la carne no solamente tienen que ver con pecados sexuales o lujurias o cosas que robo, mentira, odio, lo que dicen las obras de la carne. Las obras de la carne son también hipocresía, está dentro de la lista. La religiosidad es una obra de la carne, porque personas que son hipócritas, los fariseos eran carnales. No puede haber personas que están actuando en la carne y son en apariencia buena gente, porque están confiando en sus obras, en su propia fuerza, y no en la obra del Espíritu Santo.
Entonces yo tengo que hacer frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que otros ven en nuestras vidas? ¿Sí? Cuidemos nuestros testimonios. ¿Cómo está el suyo? ¿Atrae gente a Cristo? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿Lo han calificado de hipócrita alguna vez? Bueno, esto es un trabajo para nosotros. Y ahí le dejamos advertencias para los que rechazan la iglesia porque están llenos de hipócritas. Bueno, para el cristiano, ¿resolverá sus problemas si se va de la iglesia? Yo me voy de la iglesia porque hay problemas, dicen, ¿no? Tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor cuando, cuidado que no pase un trago más amargo. ¿Sí? Personas que dejan la iglesia, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra o dejan de obedecer a Dios porque, bueno, encuentran un problema y no lo han resuelto. Y esto pasa mucho, hermano. Y es la peor decisión que pueden tomar. Y es lo que más hacemos. Debo mirar a Cristo y no a la gente. Y esto es, yo muchas veces digo, las personas les cuesta mirar a Cristo porque el Cristo nosotros lo tenemos que reflejar, pero realmente tenemos que decir, bueno, yo tengo que mirar a Cristo. Tengo que ver a Cristo. La gente puede fallar, pero no puedo guiarme por lo que veo de las personas. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. La verdad sigue siendo la verdad, aunque uno dude. Bueno, esto del mensaje es importante también, porque Dios habla. Hay personas que eligen la iglesia o eligen congregarse de acuerdo, muchas veces de acuerdo al carisma del predicador, o a la forma como el predica. Me gusta cómo predica este pastor, ahí me voy a congregar. También es una mala decisión. Y algunos que dicen, pero el pastor ya me aburro, habla despacito, no tiene buena homilética, y toman estas cosas externas como importantes para la vida, y realmente lo que tenemos que mirar es la palabra de Dios. Y Dios te puede hablar a través de un predicador que está saltando y que es muy carismático y levanta la voz y usa muy buenas técnicas de comunicación, u otro que quizás no tiene muy buena dialéctica, pero te está comunicando la palabra de Dios y está llegando a tu vida. Esto pasa, yo he visto esto a lo largo de mi ministerio, que personas se hacen fanáticos de predicadores. Entonces, está el pastor Edgardo predicando, pero está el pastor, oh, qué bien que predica. Entonces se hacen fanáticos y se empiezan a inclinar. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el pastor Edgardo, arruga la nariz. Pero lo mismo lo dice Shin Hun Jorjo, el Señor tocó mi corazón. Y parece como que el hombre es el que... Y nada que ver, hermano. Nada que ver, sacarse eso de la cabeza. Yo tengo que tener una actitud. Ese hombre, esa persona que está parado allí, está sentado allí con la Biblia abierta y a punto de darme un pasaje de la palabra de Dios, tengo que temblar porque Dios está hablando y mientras esté diciendo algo que está en la palabra de Dios, agárrate del pantalón o de la pollera o de la falda, agárrate y temblá porque es palabra de Dios. Entonces no juzgues a las personas por su apariencia. Y lo que más hacemos nosotros es juzgar por la apariencia. Una cosa distinta es evaluar un predicador por su doctrina. Entonces, si un predicador tiene una doctrina que no es correcta, entonces yo ahí sí puedo decir, no me fío de este predicador porque este predicador puede contener errores en lo que está enseñando porque su doctrina no es buena. Entonces, eso es otra cosa. Pero mucha gente que no hace eso, gente que dice por cómo habla. Y en eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que ver, en esta iglesia se está predicando la enseñanza de la palabra de Dios, se predica la palabra bien, ahí vamos bien. ¿Se pasa por alto el pecado? No se pasa por alto, se denuncia el pecado. ¿Se conocen todas las vidas de las personas? No, pero ni bien si hay un pecado, se ataca. Si hay un pecado, se ataca y se trata de sanar. Y mientras estemos trabajando en eso, mientras tengamos
el problema no es que haya muchos pecadores en la iglesia, el problema es si no atacamos el pecado. Entonces hay muchas personas que están andando mal, que están haciendo cosas. El problema sería si no estamos haciendo nada con esos hermanos. Hay un hermanito que no está bien, bueno, llámelo por teléfono, aliéntelo, exhórtelo, anímelo. Ah, pero yo no sé, usted háblele, llámelo, mándale un mensaje de texto, hermanito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Querés que ore por ti? ¿Estás pasando por algún problema? ¿Estás luchando por algo? ¿Te puedo ayudar? Amén. Amén. Dice simplemente, siempre ha existido hipócritas en la iglesia y siempre los habrá, pero no debe ser, no debe usar la infidelidad de otros como excusa. Si se ha enfriado, el verdadero problema no está en otros, sino en sí mismo. Cuidado con el diablo que no nos engañe. El problema no está en la persona, sino en nosotros, en cómo recibimos eso. Para el no cristiano, dice, deben mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Cuidado, podría pasar la eternidad con alguno de esos hipócritas. Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero saber nada con la iglesia. Fíjense, hermanos, una cosita. Yo no sé ustedes, pero me he encontrado con muchísimas personas, y ustedes lo van a encontrar también. Yo no necesito congregarme, no necesito todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque yo tengo mi relación personal con Dios, y con eso basta, está bien. Y mi vida en relación con la iglesia son dos cosas que no necesito. Lo de la iglesia, yo no necesito la iglesia, básicamente. Eso es lo que dice. Y muchos llamados cristianos dicen eso. Cuando una persona vive en esa condición mucho tiempo, yo empiezo a dudar de que sea cristiano. Porque lo que está diciendo es que yo creo en Cristo, pero me gusta de Cristo, me gusta del Señor Jesús lo que dice la primera parte del folleto. Todo el rey dice, Señor Jesús está contigo para siempre y Él te ama. Y eso me gusta, pero después todo lo que habla después de la iglesia y todo lo que Jesús habló de la iglesia, eso no me interesa. Entonces eso no es creer en Jesucristo, eso no es ser cristiano. Pues si yo soy cristiano tengo que amarlo a Él y amar lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Es la iglesia. Y si yo no amo lo que Él ama, en un sentido no lo estoy amando a Él. Y si no lo estoy amando a Él, no soy cristiano. Bueno, encontramos muchas cosas, muchas personas así, ¿no? Y también que se esconde para justificar el pecado. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otros o simplemente porque no quiere someterse al mandato de Cristo? Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. La decisión es suya. No permita que los hipócritas le empujen hacia una decisión equivocada. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. ¿Sí? Hermanitos, estamos llamados a vivir en unidad. Sabemos que tenemos una iglesia donde no es perfecta, pero nosotros estamos para contribuir y aportar a la unidad de la iglesia, al crecimiento espiritual y al avance de lo que Dios quiere hacer con su iglesia local. Amén. O sea, Dios te colocó en esta iglesia local, bueno, Dios quiere que crezcas, que permanezcas, que ayudes a resolver los problemas, que ayudes a crecer en otros, que ayudes a usar tus dones y que no trates de ver la perfección, sino de ver qué puedes hacer, qué puedes aportar para avanzar. Amén. Amén. Pues eso es lo que quiere desarrollar Amén. el Señor en nosotros. Fíjense cómo cambia. Yo esto una vez lo dije. Miren que, bueno, yo sé que estoy exagerando un poco, pero uno va a una iglesia y ve que el baño está sucio, por ejemplo. No es nuestro caso, pero vamos a suponer que dice, acá son todos sucios, qué mal testimonio, qué feo, yo a esta iglesia no vengo más. ¿Y qué tal decir, bueno, acá hace falta un ministerio de limpieza bueno, eficaz, ordenado y
y quizás Dios me pueda estar usando para esto. O para yo ser el que limpie los baños, o para yo organizar un equipo para que los baños estén impecables. Esa es una mentalidad de iniciativa. Es una mentalidad donde la persona piensa en suplir una necesidad y no en quejarse de lo que está faltando, sino en... No dice, no, pero eso es muy raro. Bueno, Dios quiere que seamos raros. Dios no quiere que seamos comunes. Dios quiere que seamos con mentalidad proactiva. ¿Qué hago con esto? ¿Me quejo? ¿Me enojo? ¿O hago algo para que esto cambie? Entonces, uno de los principios del liderazgo, el líder es el que hace que las cosas cambien, el que genera cambios. Y la persona que no tiene mentalidad de líder no hace cambios. Dice, bueno, está así, la silla está rota, bueno, me siento en la otra, ¿o qué voy a hacer? El líder dice, no, ¿cómo que está rota la silla? Me la voy a arreglar, voy a llamar a alguien para que la arregle, no puede estar. Genera cambio, esa es la mentalidad del líder. Y usted dice, no, pero yo no tengo mentalidad de líder. Quiero decirte, hermano, que Dios nos colocó en este mundo para que seamos líderes. Amén. En uno o en otro aspecto nosotros somos líderes. Porque desde el momento que dijo el Señor, ir y hacer discípulos, ya te está diciendo, tienes que liderar. Desde el momento que el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todos y a todas las naciones, ya en ese momento ya nos está diciendo, ustedes tienen que liderar. ¿Y cómo voy a liderar? Bueno, yo tengo que ser el líder primero en tu vida y vas a ver cómo tú vas a poder liderar. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando del liderazgo estructural de la iglesia, para que sean todos pastores o misioneros, no. Estoy hablando que todos tenemos que tener esa mentalidad proactiva de cambio. ¿Sí? Solucionar, resolver, hacer crecer, hacer algún cambio. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y no tener esa actividad, esa mentalidad de pasiva. ¿Sí? Me tienen que decir o acepto y me conformo, como están las cosas. Amén, ¿se entiende, hermanos? Bueno, todo esto que estamos aprendiendo es útil, porque todo esto está relacionado con una vida de servicio, pero no un servicio para agradar a alguien, sino un servicio como de gratitud por lo que ya tenemos. ¿Sí? Gratitud. No como una regla para cumplir, sino como alguien que nos está centrando en nuestras vidas y guiándonos a hacer su voluntad. Amén. 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 Bueno, hermanitos, mucho para compartir. Amén.